Miren, el concepto de democracias simuladas y de presumir que desde el poder se puede sacar la lengua a los ciudadanos es una práctica que data de lejos, pero que desafortunadamente la capacidad de reacción que tienen las sociedades establecen las líneas generales de indignación. ¿Qué puedo yo decir? Claro está, Daniel Ortega celebra elecciones y la comunidad internacional sabe, como una parte importante de la sociedad nicaragüense, que esa formalidad no resiste ningún tipo de escrutinio auténticamente democrático. ¿Por qué? Porque de antemano están las reglas pautadas. ¿Cuál es el problema? Que si bien es cierto, él cumple con esa formalidad democrática, digo yo, democracia simulada, todo el mundo reconoce que un dictador, que un caudillo, frente a la presión internacional, frente a los requerimientos de los organismos internacionales, trata de generar una formalidad que reviste de legalidad, pero no de legitimidad de su proceso. El hecho de que Daniel Ortega esté excluido de la comunidad internacional revela cómo los patrones democráticos, sin importar país, siguen siendo los mismos. Cuando el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho intentos de democracia, todo el mundo sabe que él posee el aparato formal, el control del Estado y que en algunas circunstancias algunos opositores, entre comillas, sirven como mecanismos de legitimación de sus atrocidades. Coloco esas dos referencias y me puedo pasar el día completo haciéndola, porque uno de los grandes problemas que tienen los modelos democráticos es que gente que posee una intención autoritaria no se da cuenta de que la sociedad ha ido en un nivel de evolución que por más que usted se quiera imponer, vencer sin convencer es el camino más corto a las derrotas. Alberto Fujimori, cuando entendió que la popularidad le daba permiso para todo, cerró el Congreso, simulaba elecciones y tuvo que quedarse en Japón porque la sociedad peruana construyó internamente una ira y esa ira le hizo ver de que desde el poder ya no es posible hacerlo todo. Danilo Medina ha sido el político que ha acumulado mayores niveles de poder en los últimos 20 años en la República Dominicana. Y su naturaleza autoritaria era poco disimulada. Es decir, los otros presidentes de la República cumplen con esas formalidades, aunque tienen una raíz autoritaria. Pero en el caso de Danilo Medina lo tenía todo. Tenía el Congreso, tenía el partido, tenía el gobierno, tenía las altas cortes, tenía todos los eventos, a tal punto de que colocó en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un joven talentoso, pero con antecedentes de activista político. Lo llevó de viceministro de presidencia a Indotel y de Indotel a la Suprema Corte de Justicia. Fíjense, ¿por qué? Porque en aras de construir una simulación democrática institucional, él pretendió que dándole para allá, como dicen en los barrios, la sociedad no iba a tener capacidad de reacción. ¿Y qué pasó? Que el nivel de indignación fue creciendo y no fue posible mediante los mecanismos de compra de periodistas, de cooptar una parte importante de la opinión pública, de las redes sociales. La gente dijo, pero no vamos a aceptar, repito, que nos metan gato por liebre. ¿Por qué yo hago todos esos componentes y ejercicios de referencia? Por, reitero, el nivel de madurez que ha ido adquiriendo las sociedades. Miren, en el caso de la República Dominicana ya no hay espacio posible para que se pueda burlar los parámetros democráticos y la gente creer que el país se va a quedar
de brazos cruzados. Si eso no se lo toleraron al PLD con todo el poder, resulta lastimoso, lamentable, desafortunado, que un partido como el PRM, donde yo milito, se dé la tarea de presumir de que desde el poder puede subestimar la inteligencia de la sociedad y desde ahí establecer mecanismos de simulación democrática para legitimar las cosas que la sociedad dominicana, ni la base del partido, digo yo, una parte de ella, no va a resistir. ¿Por qué digo esto? En el día de ayer, la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido oficializó una proclama diciendo que el 15 de mayo es la fecha para elegir las autoridades del partido. Y todos ellos saben que el día 27 de abril existe un compromiso institucional en el Tribunal Superior Electoral. Pero colocan como fecha límite de inscripción el 21 de abril. Eso tiene un nombre. Eso tiene una intención. Como tiene un nombre y una intención, los intentos ilegales, inconstitucionales, bajos, antidemocráticos de hacer una convención de delegados. Pero yo voy a tratar de desmenuzar esa escena propia de un teatro burlesco. Miren, ¿quiénes organizan el proceso? Se presume que toda persona que toma un rol arbitral, tanto en el ámbito nacional, por ejemplo, en el marco de las jurisdicciones institucionales, por ejemplo, el que es miembro de la Junta Central Electoral, se presume que debe tener distancia de los partidos, no debe tener militancia. Resulta casi imposible que en el marco de un proceso intrapartidario se coloque a personas sin simpatía. Bueno, tienen simpatías, porque en el ámbito de la Junta Central Electoral no puede parecerse en ese sentido al de un partido político. Pero lo mínimo, lo elemental, es que las personas llamadas a organizar los procesos de convención en términos arbitrales en los partidos sea gente con un nivel de independencia. Hago referencias, porque siempre serán importantes las referencias. Aquella famosa convención en la que Hipólito Mejía derrotó a Miguel Vargas Maldonado, ¿qué se hizo en el viejo partido? Se buscó a gente como Esquea, como Doña Milagros, gente con un historial de independencia, y que ese historial de independencia sea la garantía de hacer las cosas correctamente, independientemente de las simpatías. O en el segundo orden, se establecía la posibilidad de que cada sector que competía tuviese una cuota de representación para observar de manera objetiva el desenvolvimiento del proceso. Y que cada quien tuviese un veedor en el conteo de los votos. Bueno, en ese interés burlesco se crea, mediante un reglamento que con la gracia de Dios y los niveles de legalidad serán desmontados en el Tribunal Superior Electoral, pero se crea, reitero, una Comisión Nacional de Elecciones Internas, integrada por compañeros buenos todos, amigos míos todos, pero de un común denominador, salvo uno que es regidor en Santo Domingo Este y otra distinguida compañera que es embajadora en Guatemala. ¿Cuál es la característica de todos, salvo el regidor? Que todos tienen un decreto. Y se presume que si cada uno de ellos va a ser árbitro del proceso y tiene un decreto, eso le genera una liazón, un compromiso, una relación, un vínculo con una voluntad que está pautada, que es visible, entendible desde su lógica, y eso crea el primer ruido tendente a construir una formalidad legal donde todo el mundo sabe que eso es falso, que es poco creíble, que es poco transparente, y lo que va a prevalecer es la obediencia
a la voluntad oficial en la intención de creer que el resto de la sociedad se va a tragar la idea de que esa formalidad democrática le da ribetes de legitimidad a una intención que ya no es oculta. ¿Por qué no es oculta? Porque la persona que habrá de oficializar una aspiración es el superior jerárquico de todos ellos. Es, y voy a hacer el paralelismo, como si el presidente de la Junta Central Electoral fuese activista de un partido, cosa que no es, y al sector que él representa lo pongan a husmear, coordinar, observar los procesos. Y vuelvo al argumento que siempre reitero, no puede existir democracia sin demócratas. Pero que eso lo haga gente que viene del litoral político adverso a un partido como el nuestro, que se construyó en el ideario de ser democrático, de ser plural, de ser participativo. Porque yo recuerdo todas las declaraciones, notas de prensa, calificaciones que se le hacía a un rufián de la categoría de Miguel Vargas, diciendo que él era una retranca democrática, que él no permitía procesos, que era verdad que no lo permitía. Ahora, resulta bien hacer que los esfuerzos de simulación democrática lo haga gente que se comprometió frente a la sociedad a hacer un partido moderno, a reproducir hábitos diferentes. Y me pregunto yo, antes de irnos a la primera pausa del programa, ¿en qué cabeza hay espacios reconociendo que en la sociedad, salvo reconocidas excepciones, la gente se deleita, se fascina, se emboba ante su conexión con el poder, que la voluntad del poder prepautada esté en una dirección y los funcionarios que son subalternos, pero a su vez subalternos también de quien aparecerá como candidato de la formalidad institucional en aras de ser reiterado, ellos van a tener una especie de distancias entre el proceso y su objetividad. Es como si mañana yo decidiera competir para la junta de vecinos del barrio donde vive mi mamá. Mi mamá vive en la calle Doctor Báez hace muchos años, y yo diga, no hay problema, yo voy a competir para la junta de vecinos de la calle Doctor Báez, pero la encargada de contar los votos se llama Carmen Mazara. Y la secretaria del tribunal que va a contar esos votos se llama Marinel Mendoza. Y que el primer vicepresidente de ese proceso se llama Fabricio Gómez Mazara. Yo no estoy diciendo que los mecanismos de observación y contabilidad del proceso no estén a manos de gente de partido. Lo que estoy reiterando es que deben ser personas lo suficientemente independientes, transparentes y distantes para acreditar el proceso de la manera en que la legitimidad democrática sea la regla y no la simulación, la complicidad y el apañamiento. Repito, aquí la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Vamos a una pausa, volvemos con Tu Voz. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al mediodía. Somos tú.